19 minutos pasan de las 3 de la tarde, es lunes y como cada lunes tenemos el espacio del CINIG, el Centro Interdisciplinario de Investigación en Género, y tenemos invitado. Estamos en el día posterior a la conmemoración del 28 de junio, que es el Día Internacional del Orgullo, a partir de aquel disturbio en Stonewall, en San Francisco, allá en el 68, y a partir de ahí todo lo que se fue corriendo hasta llegar a esta conmemoración, que está muy presente en los medios, en las redes, en las opiniones. Y tenemos invitado que también pertenece al CINIG, que es egresado de la licenciatura de Filosofía en la UNLP, del programa de estudios independientes del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona y actualmente becario doctoral del CONICET en el CINIG, conocido además, bueno, yo conozco a su familia también hace un montón. Hablamos de Mac de Santo. ¿Cómo estás, Mac? Hola, ¿cómo están? Gracias por venir. Y bueno, nos interesó mucho un caso sobre el que vos trabajás, ¿no? Que además no conocíamos, y está bueno también indagar en estas cuestiones, como es el caso de Marín. Contanos de qué se trata. Bueno, yo hago una investigación sobre archivos de personas trans, o quizás más apropiado decir que personas trans es personas que hacen experiencia de movilidad de género. Porque a veces uno piensa que la identidad trans se fija, que es de un paso a otro, ¿no? Que tiene punto final. Qué horrible usar esa palabra. Entonces, a mí me está interesando investigar en relación a pasajes, movimientos, en relación al género y la sexualidad. Y empecé a rastrear archivos institucionales, que es distinto quizás a otras experiencias de archivos, que es sumamente valiosa, la que hacen en relación a recuperar memorias dentro de los colectivos, ¿no? Como que hay dos tendencias, si se quiere, en el trabajo de archivos. Ahora es un boom de archivos, estamos revisitando mucho los archivos, y un poco hay una tendencia que tiene que ver con recuperar memorias domésticas, ¿no? Pienso en tu obra también, en tu obra de teatro. Entonces, el archivo de la memoria trans, por supuesto, es un ejemplo. Pero hay otro laburo, que es el que yo estoy abocado puntualmente, que tiene que ver con recuperar en las instituciones estatales experiencias de movilidad de género, y que han quedado soterradas, silenciadas, y que es muy difícil quizás de recuperar en nuestra propia comunidad. ¿De qué manera hay registros? O sea, porque me resulta difícil imaginar que tienen que escribirlo, ¿no? O sea, algún registro escrito sobre la apreciación de género, o de qué manera queda. Depende de la época. Yo estoy trabajando como en 3 periodos. Uno es en el periodo colonial, siglo XVI, XVII. Siglo XVI y XVII, por ejemplo, hay ilustraciones de un grabador muy conocido, se llama Teodor de Bray, que habla de los indios sodomitas, y hay como representaciones visuales, ¿no? Ya de lo que es un indio sodomita, un indio emplumado, pero no ¿Eso puntual. Acá en Argentina? No, eso es en lo más cercano que hay en relación a la Argentina. Pensamos en el contexto colonial del virreinato. Sí, era en el virreinato del Perú, pero el virreinato del Perú hasta ese momento llegaba al norte argentino. Claro. Entonces, pero yo trabajo puntualmente el Río de la Plata. Y en relación al Río de la Plata, si bien están estas representaciones del siglo XV, XVI, XVII, encontré un expediente judicial de un juicio que le hacen a una persona que está atesorado acá, a una cuadrita nomás, en el Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires, Ricardo Levene. Es un manuscrito de 14 hojas, escrito a mano, de 1784, que está impugnando y judicializando a una persona por, y esta es la carátula, hermafrodita y ladrón. ¿Cómo llegaste ahí? Llegué de casualidad, como casi siempre uno llega a esos archivos. O sea, yo hace mucho tiempo que investigo estos documentos, y hice un curso de dramaturgia de archivo con Gastón Marioni. Ajá. Mi trabajo de investigación académica venía por un lado, pero yo también escribo teatro y hago práctica artística, gestión, qué sé yo. Bueno, me metí en este curso de dramaturgia de archivo
no conocía el archivo de Ricardo Leven, el que le invito a la gente al que vaya porque es fascinante. Recordanos dónde está. Es en el pasaje de Ardo Rocha, del lado de 49, entrando por 49, entre 6 y 7, segundo piso, es abierto a todo público. Y la gente que labura es alucinante. Tienen bastante como claro, conocen mucho el acervo, entonces igual decís, che, ando buscando esta onda, por ahí ya te lo pueden identificar. Y bueno, la directora del museo me dice, por ahí esto te interesa. Y lo que yo encuentro es que es un indio avipón, que es una comunidad extinta, entre comillas, es horrible decirlo así, o por lo menos los últimos resabios que hay de su lengua, de su cultura, es a mediados del siglo XIX. Con lo cual, hace bastante compleja la cuestión, porque los avipones no sabemos nada, no sabemos cómo se relacionaban socialmente, y el único libro que hay sobre los avipones escrito en la colonia lo escribe un tal Martín Dobrizhofer, que es un misionero que escribe Historia de los Aviponus. Él lo escribe en Alemania, y aparentemente este misionero fue el que bautizó y obligó a casarse a Marín. Esto yo lo rastreo un poco cotejando y a fecha, bueno, justo en la misma fecha que en 1784, que es el expediente, es cuando él publica Historia de los Aviponus, coincide en una reducción de indios. Ustedes saben que en esa época los jesuitas lo que hacían eran como construir esto es lo que llaman reducciones, espacios de vigilancia para las comunidades indígenas, las evangelizaban, les marcaban horarios para trabajar, para tributar, para fornicar, los obligaban a casarse, a reproducirse. Esto en la zona de Varadero, en la provincia de Buenos Aires. Varadero. Sí. En Varadero funcionaba la cárcel real, donde estuvo aprisionado Marín. Y lo que se le imputa es el robo de una muda de ropa de hombre blanco. Con lo cual, o sospechamos o que andaba con ropa indígena o que andaba con ropa de mujer. En el expediente dicen que usaba ropa de China y que se entregaba a los trabajos domésticos. Y cuando le declaran, le toman testimonio, dice que es, y eso es bonito porque aparece un párrafo como con su propia voz, entre comillas totales, porque los avipones es una rama guaraní, está obligado a usar el nombre español, está obligado se llama primero José Ignacio, después se llama María Ignacia. José Ignacio y María Ignacia son, o sea, San Ignacio de Loyola es el padre del santo de los franciscanos, entonces bueno, digo de los jesuitas. Claro, no era el nombre. Claro, es el nombre que le ponen. El nombre que le ponen. Entonces esto de que uno rastrea la identidad trans a partir del movimiento de nombre es raro, porque cuando es un caso indígena. Además debe estar la cuestión idiomática, no sabes quién tradujo qué. Exacto. Claro. Es una imposición sobre otro, es muy difícil como poder comprender exactamente el fenómeno. Sobre el robo que se le imputa, que es una prenda, una camisa en realidad. Está 6 meses presa por robarse una camisa. Después le absuelven y parece que sí, que le habían encontrado fornicando, copulando con distintas personas, y este era un poco el problema, y que ya como justo es en la época en que ustedes saben, los jesuitas los expulsan, la Compañía de Jesús, de toda América. Entonces toda esa organización territorial que estaba basada en torno a reducciones indígenas, bueno, ahora entra otra fase de la historia nacional y latinoamericana, que es un periodo muy breve entre 1780 y 1810, que se produce la independencia, esos 50 años, que es en realidad el momento en donde es el Río de la Plata propiamente dicho. Ajá. Como el virreinato del Río de la Plata. Ajá. Entonces hay un momento de reorganización social, territorial. Ahí empiezan los grandes comercios agroexportadores, entonces empiezan a alambrar a las tierras, empiezan a generar otra forma de relacionarse con el territorio. ¿Viste? Antes estaban en los pueblos estos de indios, ahora estaban alambrando. Sí. Y lo que ves es que Marín todo el tiempo está escapando.
como cada vez que le quieren fijar a una casa, bueno, trabajás en la cocina. Y ese recorrido está en el archivo. Y eso está en los testimonios, como bueno, estuvo trabajando en la cocina y cuando lo quisieron conchavar, esta era la figura, el conchavo era una papeleta que era casi como firmar la papeleta de esclavitud, donde vos te quedás fijado al servicio doméstico en una casa. Claro, con chavo es el trabajo, ¿no? Sí. La changa, lo que pudieran hacer. Claro, toda la comunidad racializada, gran parte del país, digamos, tenía que inscribirse de algún modo. Bueno, se inscribía en una casa como cocinera y ahí se quería ir. Al toque se quería ir y aparecía en otra casa. Y laburaba vendiendo hilos en la calle, pero bueno, ya vestía de mujer. O sea, es muy difícil entender cuál es su anatomía, cuando se dice hermafrodita es que realmente lo que hoy entenderíamos como intersexualidad, claro. O simplemente era una travesti. Claro. O sea que nació como varón cis y que hizo tu transición. Cuando digamos. Después de que se van los jesuitas, su esposa, con la que le habían obligado a casarse, se muere. Ahí aprovecha, cambia de territorio, es este momento, bueno, se va a otro lado y ahí anda vestida de mujer y nadie sabe que antes era José Ignacio. O quizás otra cosa que no podemos ni siquiera imaginar. Uh-huh. Porque, por ejemplo, en los dibujos que publica Dobrizhofer sobre los avipones, las mujeres están todas tatuadas la cara, o sea, hay una relación corporal, de vestimenta muy singular, de ornamentación, muy singular, que eso, digamos, se va diluyendo en los casos de nuestra historia colonial. Claro, ¿qué pasó con los avipones? ¿Cómo desaparecen? Y el arrasamiento del siglo XIX, digamos, la famosa, como las conquistas del desierto. Ahí eso no hay tanto registro. O sea, esa reducción jesuita. O sea, lo que primero pasa con la reducción jesuita, se cierra. Cuando son expulsados los jesuitas, en general, se abandonan los espacios y quedan funcionando como los lugares, la iglesia, la plaza, quedan funcionando igual, como es un poco son todos los pueblos del interior de nuestro país, tienen la misma distribución, pero lo que pasa es que la iglesia ya no tiene el poder que tenía antes de político, digamos. Uh-huh. Lo que tiene es un poder solamente, o no solamente, pero bueno, con más tendencia a enfocarse en lo espiritual que en la relación política del gobierno. Puntualmente lo que pasa con Marín es que a los 6 meses se archiva la causa. No hay explicaciones. La causa del robo de esa camisa. De hermafrodita, o sea, la carátula dice hermafrodita y ladrón. Ah, bien. Entonces primero había, o sea, lo de hermafrodita. Criminaliza. Claro, se criminaliza. La colonia criminaliza lo hermafrodita. Ahora, ¿qué es lo que está criminalizando? Se puede deducir que son prácticas sexuales bigámicas o ¿por qué? Porque si estaba casado, entonces están todo el tiempo diciendo, pero estaba casado, y si estaba casado con una mujer, entonces si como era viudo estaba todo bien que pueda tener prácticas sexuales con otras personas. Entonces, y también dice que usa más el sexo femenino que el masculino. Entonces, bueno, sabes si cuando usa más el sexo femenino se refiere a que es más pasiva, en términos coloquiales, cotidianos, como era más pasiva que activa, o está diciendo que se vestía de mujer, o sea, como que es muy ambiguo, ¿no? Claro. Todo, porque además de eso, la mediación del tiempo y... mi hipótesis de lectura del archivo es que cuando le absuelven es una forma de sacarse el problema de encima. Claro. Uh-huh. Como no saben qué hacer con este sujeto, en un momento dice que envían unos facultativos, eso es muy gracioso, envían unos facultativos a averiguar de qué se trataba, de qué tipo de sujeto se trataba, y que cuando fueron, bueno, no eran como que no eran lo suficientemente expertos, no podían decir nada. O sea, que fueron a verle, era una práctica, eso en España sí se hacía, como en la península, en la colonia, propiamente en la península ibérica, se hacían exámenes visuales o se tocaban y decían, bueno, sí, claro, esta persona... lo patologizan en ese caso. Esta persona sí es lo que hoy diríamos intersexo, tiene órganos secundarios, bueno, como que hacían un análisis de eso. Pero acá no había ni siquiera personas que sean calificadas para reconocer si se trataba de esto o no. O sea que eso queda todo como ambiguo y vacancia epistémica todo el tiempo. Es como
¿y de esto de qué se trata? Y nunca se sabe, ¿viste? Nunca se sabe de qué es, ni qué hay, ni qué ven. O tal vez hay una intención de no seguir indagando. O hay una intención de no decir o callar. Por eso mi hipótesis, que digo que, bueno, en 6 meses le absuelven, y sabiendo que un siglo después la comunidad de los babipones no queda nadie, o sea... Era una persona descendiente. No, es durísimo. Es durísimo la historia de los babipones. Eran una comunidad muy guerrera, digamos, no eran, y eran muy diplomáticos. Están en la zona también de Santiago del Estero, en casi todo el Chaco, digamos, argentino. Por ejemplo, en las reducciones indígenas, sí, ellos habían, por ejemplo, negociado que podían entrar armados a la iglesia. Entonces, hay imágenes donde vos los ves armados, con lanzas adentro de la iglesia, pero eso era una negociación que habían hecho en cada reducción. En el caso de esta San Jerónimo, donde estaba Marín. Con los jesuitas. Con los jesuitas, claro. O sea que los jesuitas, muy entrecomillado, parecían ser un poquito menos tremendos que otras, que la iglesia en sí. Digo, llegaban a unos acuerdos. Acá no, un poco polémica en el bar, muy poco académico lo que voy a decir, pero es un poco como el sentido común que funciona, es un poco esa, ¿no? Que los jesuitas eran un poco más piolas. Pienso en la película La Misión, sí, claro. ¿no? Como que eran más blandos, más buenos, que interpretaban mejor a las comunidades. Para mí no. Digo para mí no, porque en realidad tenían otras formas de violencia y incluso Foucault lo dice, esto no es polémica del bar. Foucault dice que era un espacio ideal, una toponimia perfecta, donde estaban todos regulados, vivían todos bien, las misiones jesuitas, sí, donde no había guerra. Es un espacio totalmente idealizado. La verdad es que estaban personas esclavizadas, claro, eran indígenas esclavizados, que tenían que tributar necesariamente, tenían que producir un montón de grano. Tenían otra estrategia para oprimir. Claro, era una opresión más blanda, si se quiere, y también las propias comunidades indígenas negociaban con eso, que no quedaba otra. Decían, bueno, sí, prefiero perder mi lengua o poner este nombre o aceptar estas condiciones, porque tampoco había... En realidad lo que son distintos procesos de colonización. Claro. No sé si uno es mejor que el otro. Para mí son todos bien complejos, ¿no? Esas reducciones, no sé, a mí me hacen pensar a los campos de concentración. Sí. Capaz que es muy extremo, pero tienen algo. Y tienen algo, sí. Sí, porque además los tenés en un lugar, los tenés controlados. Es una vigilancia, se le decían eso, vigilancia de policía, que es una vigilancia interna, además. Todo súper ordenado, ¿no? Súper ordenado, los horarios. Y esto de la colonialidad. Sí. Que es lo que estás trabajando, digamos, el concepto teórico por ahí en relación a este tema tiene que ver con la colonialidad de género. Sí, la idea de colonialidad de género lo acuñó una filósofa que se llama María Lugones, argentina, de la familia Lugones, muy importante en las teorías de género, muy relevante, se las recomiendo. Que tiene una historia personal terrible, María Lugones, que es de los Lugones, ella era lesbiana, la familia la persigue, entonces se va a vivir al exilio, la tortura, la persigue y se va a vivir a Estados Unidos, y desde allá hace esta teoría que habla de la colonialidad de género. Y dicho muy brevemente, porque sé que tenemos que cerrar, la hipótesis que ella maneja es que los colonos, cuando imponen la racialización, es decir, que hay personas que son personas que están marcadas por su condición indígena, se puede discutir si son humanos o no son humanos, y que valen menos que el resto de los humanos, porque no son blancos, y esta jerarquía de lo humano en relación a sus condiciones raciales, que por supuesto es algo que viene desde Europa y estoy pensando en Kant, básicamente como el filósofo, digamos, que constituye qué es lo humano y qué características tiene lo humano. Así como imponen la división de lo humano entre personas blancas y no blancas, y ponen en la cima a las personas blancas, en el mismo momento se produce la división de género y una jerarquía. Entonces la jerarquía racial es indisociable de la jerarquía sexual y de género. Ella lo que postula es que cualquier análisis que hagamos sobre
movimiento de mujeres, movimiento gay, Stonewall, lo que sea, es inexorable de pensar su condición racial y por lo tanto económica, porque cualquier proceso de colonización supone la imposición de una asimetría, una desigualdad económica. Entonces, en realidad, las tres variables, sexo, raza y clase, operan de manera conjunta. Entonces, lo que está haciendo es un poco criticar algunos feminismos blancos, de decir, che, ustedes solamente están pensando en tanto mujeres blancas, y acá hay dos variables que no se pueden olvidar nunca, que siempre viene los procesos económicos y racistas poniéndose en juego juntos. Entonces, es un buen llamado para hoy, por hoy, totalmente. Cada vez que, o sea, cuando hablamos de feminismos populares, feminismos de base, tiene que ver con que quizás son mujeres las que paran la olla, que están racializadas, que están empobrecidas por la misma estructura, ¿no? Sí, es muy actual, digamos. Sí, claro. Que se entrama de manera conjunta y que lo tenemos que trabajar y enfrentar también de manera conjunta. Mag, nos quedamos sin tiempo, está buenísimo el tema, da para tirar un montón de tiempo más, pero no nos quedamos sin tiempo. Bueno, muchas gracias por la visita. Gracias por la invitación. Bien, era Mag de Santo del CINIC en la columna que tenemos cada lunes del Centro Interdisciplinario de Investigación en Género. Vamos con algo de música, Spinetta Jade, Moviola.